Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Kleiber y en este video veremos cómo movernos en la base de datos con algunas de las funciones de Windev. En los videos anteriores habíamos visto cómo agregar registros en la base de datos, cómo modificarlos y cómo borrarlos. Pues bien, cabe mencionar que Windev tiene una muy buena cantidad de funciones que nos permiten trabajar con los registros, con las bases de datos o las tablas. Todas estas funciones que vemos acá. Si ustedes no conocen lo que es la ayuda de Windev, podrían ir a lo que es el buscador y ponerle Windev Help de ayuda en inglés y perfectamente podemos entrar a lo que es la ayuda de Windows. Aquí ponemos la función o el tema que queramos buscar y nos llevará en este caso a la lista de las funciones relacionadas al tema que estemos buscando. En este caso estamos hablando de los movimientos que podemos hacer con la base de datos. Pero bien, como siempre, vamos directamente a lo que es el uso de cada una de ellas para entender mejor el concepto. Si recordamos, tenemos en nuestra tabla varios sabores, que es fresa, vainilla, tamarindo, limón. Vamos a agregar algunas más. Chocolate, que es la que habíamos borrado. Vamos a agregar nuevamente. Vamos a ponerle sabor cajeta también. Vamos a agregarle Oreo. Vamos a agregarle napolitano. Y vamos a agregarle piña. Serían 10 sabores que tenemos y nos vamos a mover conforme a las funciones en esta base de datos. Bien, pues ya tenemos los 10 sabores. Vamos a minimizar esto y vamos a crear una ventana para empezar a hacer el uso de algunas funciones. Creamos nueva ventana de tipo estándar en blanco, le damos a aplicar. Esta ventana le vamos a poner manejo de funciones, base de datos. Ese es el nombre que vamos a tener para nuestra ventana. Le damos a aplicar, vamos a hacerla un poquito más pequeña para que veamos todo. Con control Q yo puedo liberar lo que es la parte de abajo, con control W libero todo el espacio del escritorio. Pues bien, entonces necesitamos lo que es el primer botón que vamos a decirle un número de registros de sabores, que en este caso sabemos que sabores es nuestra tabla en la base de datos. Número de registros. ¿Cómo sabemos el número de registros que se encuentran dentro de nuestra tabla? Fácilmente nos vamos a lo que es el código en el evento clic. Vamos a hacerle HNB rec y le especificamos lo que es la tabla con la que queremos trabajar. Esta función lo que hace es que retorna un número entero. De hecho, vamos a ver con F1, nos vamos a la ayuda y vamos a ver la ayuda referente a esa función. Es difícil a veces acordarse de todas las funciones ya cuando se está programando de manera real, y para eso existe lo que es la ayuda de Windev, que está muy bien estructurada. Nos trae ejemplos, la sintaxis. En este caso nos dice que nos da un resultado que es de tipo entero. Y esta es la función. Dentro puede ir lo que es el nombre del archivo, el nombre del archivo de datos o tabla, y algunas opciones que son en estas opciones que acá, que son un poquito más avanzadas y no las vamos a ver. En este caso vamos a utilizar nada más que nos retorna un número entero. Entonces vamos a nuestro proyecto. Si recordamos, nuestra tabla trae 10 registros y es el dato que nos debe de regresar nuestra función. Nos vamos entonces a NB y vamos a crear una variable de tipo entero porque es el tipo de valor que nos está retornando esto. Entonces decimos número registros es de tipo entero. Vamos a cambiar esto. Podemos notar también, si no lo habían notado, Windev le agrega un prefijo. Eso es muy importante para reconocer el tipo de dato que estamos manejando. Y obviamente aquí necesitamos que el número de registros reciba lo que nos retorna esta función. Y vamos a hacer que en el número de registros nos lo presente en la pantalla. Podemos agregarle algo más para que se vea más bonita nuestra ventana y decirle el número de registros vamos a ver, vamos a ponerlo entre comillas. Recordemos que entre comillas es una cadena, más lo que nos retorne número de registros es 2 puntos y un espacio para que no junte el dato. Con eso debe de funcionar. Veamos si esto funciona como estamos pensando. Corremos nuestra ventana y le presionamos el botón número de registros de sabores y nos dice el número de registros es 9. Veamos por qué
nos está presentando 9 registros. Vamos a nuestro data file, vamos con wdmap y vemos que son 10. Sin embargo, recordemos que realmente no son 10 sino son 9, puesto que en el video anterior habíamos borrado chocolate, que era el registro número 3. Entonces, si contamos acá, Windev está contando bien. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay que tener cuidado con eso, que el ID no realmente va a representar lo que es la cantidad de registros, sino es el número de elementos que tenemos realmente en la tabla, puesto que si ya borramos uno, eso ya desapareció. Entonces está correcto el resultado que nos está dando Windev. El número de registros es 10. ¿Por qué nos dice que es 10? Vamos a la parte D para ir comprendiendo cómo se comporta esto. Sí, habíamos agregado, accidentalmente agregué un registro en blanco. Lo voy a borrar, le decimos que sí y ya tenemos. Entonces cerramos esto. Si volvemos a correr nuestra ventanita, vemos que realmente nos dice que son 9 registros. Esto es correcto. Vamos a ver otra de las funciones y vamos a agregar otro botón para ver qué pasa. Entonces nos vamos a la parte de detenemos lo que es la prueba y vamos a la parte de la ventana para poder crear otro botón. Vamos a la pestaña de creación, vamos a botón y el siguiente botón que vamos a presentar, de hecho voy a mostrarles algo que íbamos a verlo en otros videos un poquito más adelante, pero vamos a ir avanzando también conforme se nos vaya presentando las situaciones. Vamos a crear una tabla donde vamos a listar lo que es los números de los registros que tenemos en Windev. En otros lenguajes tendríamos que hacer una serie de procedimientos o de objetos o de funciones que nos permitan hacer esto. En Windev es muy fácil crear una tabla, le damos clic en tabla y de manera automática nos aparecen los asistentes. Windows está lleno de asistentes que nos permiten, que nos facilitan más bien la vida de programador. Entonces queremos rellenar esta tabla y le decimos que queremos rellenarla a través de un archivo de datos o una consulta existente. Le damos siguiente. Podemos ver aquí nuestro análisis, podemos ver nuestra tabla sabores. Queremos que esta tabla que vamos a crear se llene a partir de sabores. Le damos siguiente. ¿Qué elementos queremos mostrar? Vamos a mostrar los dos, el ID del sabor y el sabor en sí. Le damos siguiente. ¿Por qué ID o por qué campo se va a ordenar? Va a ser por sabores ID. Le damos siguiente. Va a ser una tabla de solo lectura y los archivos va a ser de tipo, más bien los datos se van a accesar de manera directa. Le damos siguiente. Va a ser de tipo vertical. Le damos siguiente. El nombre de nuestra tabla y el título. Y ya tenemos nuestra tabla. Esta tabla, si nosotros ejecutamos nuestra ventana, es 100% funcional. Está tomando directamente la información directo de nuestra tabla. De esa manera tan fácil podemos desplegar. De hecho, las listas en Windows, más bien en programación o en proyectos ya reales, son muy importantes porque le permite al usuario ver la lista de valores que nosotros tenemos en nuestras tablas o base de datos. Bien, entonces, ¿cuál era la intención de crear esta tabla? La intención de esta tabla es que nosotros probemos otras funciones que nos permitan movernos hacia esta parte. Vamos entonces a crear otro botón y vamos a decirle que este botón nos lleve al primer elemento de nuestra tabla. Entonces vamos a crear esto, le damos F2, control F2 para regresar. Voy a cambiarle el título y vamos a ir al primer sabor, para que aprendamos a movernos al primero, al último y entre medio. Es ir al primer sabor. Enter. Entonces vamos a nuestro código, le damos clic con el botón derecho a código y en el evento clic vamos a poner nuestra función hread first. Léeme el primer registro de quién, de sabores. Y esto veamos en la ayuda qué es lo que nos está retornando. Le damos F1. Bien, entonces vemos la ayuda y nos damos cuenta que esto nos va a dar un resultado de tipo booleano. O sea que si lo encontró nos va a retornar verdadero y si no lo encontró va a ser falso. Entonces vamos entonces a nuestro código y vamos a poner que necesitamos aquí una variable de tipo booleana para saber cuál es el resultado. El resultado es boolean.
Creamos nuestra variable y le decimos que VResultado va a recibir lo que tengamos en HReadFirst de sabores. Entonces vamos a poner también nuestro if, que ya lo sabemos manejar, y vamos a ponerle si VResultado es igual a verdadero, entonces que nos presente el sabor que encontró. El primer sabor, vamos a poner acá, el primer sabor es 2 puntos espacio y vamos a poner que sea sabores punto sabor. O sea, hacemos referencia a este campo. Realmente lo que hace HReadFirst sería ubicarse en el registro, en el primer registro. Para poder acceder a su valor necesitamos forzosamente nosotros especificar la tabla, el data file y punto y el sabor que necesitamos mostrar. Ok, bien, vamos a ver si esto funciona y vamos a correr nuestra ventana. Entonces tenemos que ir al primer sabor, le damos clic y el primer sabor es fresa. Perfectamente vemos que el sabor realmente es fresa. Entonces de esa manera nos ubicamos en el primer sabor. Cabe mencionar acá, principalmente los que estamos empezando con las bases de datos, es que ¿para qué nos serviría esto? Si nosotros por alguna razón nos movemos el puntero o movemos la selección dentro de la base de datos, por ejemplo en el caso de chocolate, si lo movemos ahí, en otra parte de nuestro sistema tendríamos forzosamente que hacer un HReadFirst para volver a reubicar el puntero dentro de lo que es la tabla y presentar el valor correcto que queremos, ¿no? Entonces para eso nos está sirviendo el hecho de aprender a movernos dentro de la base de datos. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a ver otra función. Vamos a irnos con otro botón y le vamos a poner ir al último sabor, ir al último sabor, el último sabor, y ponemos esto. Vemos otra de las funciones también que nos sirve mucho para la parte de diseño. Teníamos en este caso el botón así y queremos ponerlos del mismo tamaño en la misma posición, centraditos. Le señalamos el primero como referencia a lo que queremos que haga el segundo control, con la tecla control manteniéndola presionada y clic. Señalamos el siguiente elemento y en la parte de alineación le vamos a decir que tome el mismo ancho, el mismo alto y que se centren. Entonces con eso ya tenemos organizada nuestra ventana. Eso es en la parte de diseño, sirve mucho, ¿no? Hay que trabajar también en eso. Entonces tenemos ir al último sabor. Nuevamente nos vamos al evento y aquí vamos utilizando HReadLast sobre sabores. Esto pues ya los que saben inglés pues ya se estarán dando cuenta que se va a ir al último. Vamos nuevamente a la ayuda de WinDev y podemos ver que esto nos va a retornar lo que es un valor booleano también. Entonces necesitamos forzosamente una variable que se llame resultado is boolean y VResultado va a recibir lo de HReadLast. Entonces vamos a poner nuestro if y decimos si VResultado es igual a true, entonces es de info y vamos a ponerle el último sabor es 2 puntos espacio y que nos presente el último sabor, que sería sabores.sabor, y con eso tenemos. Vamos entonces a guardar y corremos nuestra ventana y debería de irse al último sabor. El último sabor es de la tabla, es piña. Bien, ya tenemos a piña, está trabajando perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero ir a algún elemento en específico? Ahí utilizaríamos lo que es la parte de el HReadFirst, que es lo que habíamos utilizado en los otros videos, ¿sí? Entonces si no lo recuerdan, es importante que revisen los demás videos y hagan las prácticas para que se vayan familiarizando con eso. Entonces aquí prácticamente vimos tres funciones más. Como les comentaba, WinDev tiene muchísimas funciones que poco a poco las iremos conociendo. Sin embargo, quiero mostrarles algo más que se puede agregar en nuestro código. Por ejemplo, al ir al último sabor ya vimos que sí funciona, pero existe la posibilidad que por alguna razón no encuentre ese registro.
Si no encuentra, obviamente aquí podríamos hacer también un else y manejar, informarle a lo que es el cliente, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar la función error para enviar un mensaje de error. Le ponemos a poner el registro. No se pudo leer el registro. No se pudo leer el registro. En caso de que llegara a fallar por alguna razón nuestra lectura. Sin embargo, otra función que es más correcta de utilizar en vez de este if es otra que se llama, vamos a ponerlo como comentario, y se llama es hphone. Hphone. De manera directa, Windef tiene su propia función para ver si realmente se encontró o no se encontró. Entonces este hphone funciona después de cualquiera de las funciones hreadlast, hreadfirst, hreadseatfirst y todas las demás que hemos estado viendo. Entonces aquí podríamos sustituir este código. Vamos a quitarlo, vamos a ponerlo y vamos a decirle, bueno, entonces aquí leemos el último registro y vemos si lo encontró. Realmente sería la interpretación de esta función. Si lo encontró, entonces vamos a pegar lo que teníamos y vamos a copiar nuestro info. Control X, Control V. Y si no lo encontró, entonces vamos a utilizar otra función para que nos despliegue lo que es el error. Vamos a decirle que nos informe y nos diga: ha ocurrido un error, ocurrido un error al leer el archivo. Y vamos a utilizar otra función que es muy útil también, donde le vamos a poner que nos diga error info y que nos despliegue. O sea, esta función lo que nos hace es que nos informa de un error, pero queremos que la información que nos presente, vamos a poner acá, sea con todos los detalles. Esto es muy importante siempre ubicarlo. Siempre que ustedes hagan un hreadlast, hreadseatfirst, es importante ponerle si lo encontró, haces la operación que necesitas, como en este caso presentar el último sabor es. Pero si no lo encontró por aquello que haya ocurrido algún problema en la lectura de la base de datos, entonces a lo mejor se desconectó del servidor o está fallando, en este caso la tabla, o el registro está dañado, es importante siempre informar. De hecho aquí podríamos no solamente no poner info, sino poner error, que sería más correcto. Le ponemos entonces error y desplegamos con esta parte de la línea del código, desplegamos todos los detalles que se necesita. Entonces tenemos eso y con eso tendríamos controlado prácticamente cualquier error que pueda ocurrir en nuestra base de datos. Obviamente acá, como todo está funcionando bien, al correr nuestra ventana, pues no llega a esa parte del código y nos presenta que el último sabor es piña. Bien, entonces pues la tarea sería, no me gusta dejar tareas, pero pues yo les sugiero, más que tareas, sería sugerirles que vayan leyendo esta parte de la ayuda de Windef para irse familiarizando. Probablemente algunas no se les entienda muy claramente, eso es normal, pero sí a otras les va a servir de mucha ayuda y darles un panorama mucho más amplio de la gran cantidad que tiene Windef de funciones para el trabajo con las tablas o la base de datos. Muy bien, bueno, para este video sería todo. Déjanos por favor tus comentarios. Si te gustó el video, danos un like. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita para que recibas las siguientes entregas. Gracias.